¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Atmósfera Tecnológica. Regresando a la famosa sección de probando juegos en una PC, en este caso una laptop de bajos recursos, el día de hoy toca probar el juego Pro Evolution Soccer 2011, esta petición del suscriptor, el cual estará apareciendo en la pantalla. Recuerda que si tú quieres que probemos algún juego, déjalo en la cajita de los comentarios. Es un juego muy clásico, ya de casi 10 años exactamente, que pues fue muy popular en su momento y hasta la fecha, aunque sinceramente para mí pues es mejor FIFA. Prefiero FIFA que Pro Evolution Soccer, pero pues muchos elegirán esta opción. Dígame en los comentarios también qué juego te gusta más. Así que sin más que decir, vamos a empezar con la configuración del juego, en el cual desafortunadamente, y esto ¿por qué lo digo? Porque no podemos poner una calidad media ni una calidad alta, ya que de inmediato me manda el error de que mi gráfica no cumple con las especificaciones necesarias. ¿Esto a qué se refiere? Pues en realidad yo ni siquiera tengo una tarjeta gráfica, pues es una gráfica integrada. Todas las especificaciones de mi equipo las estoy dejando en la descripción del video para que vayan y comparen su equipo con el mío y así puedan saber si el juego es capaz de correrlo en sus equipos. Así que el día de hoy vamos a estar probando pues la calidad solamente en baja, ¿ok? Incluso acá nos indica que se necesita una tarjeta gráfica de 128 MB de VRAM mínimo. Yo tengo 96, que se puede configurar hasta 128, pero el sistema me lo configuró así en automático. Así que pues por eso podemos jugarlo en una calidad baja, con una resolución de 640 x 480. Esto vamos a tratar de hacerlo más grande. Esto pues sí nos dejó. Y vamos a dejar toda esta configuración así como está. Y vamos a dejarlo en modo pantalla completa. Si vemos que el juego se alenta un poco, pues cambiamos al modo ventana y bajamos la resolución al máximo. Pero pues vamos a ver qué tal es que Pro Evolution Soccer funciona en nuestro equipo de bajos recursos. Ok amigos, pues ya estamos en el menú principal de este excelente juego, Pro Evolution Soccer 2011, un clásico de hace 10 años la verdad. Vamos a activar pues ya los medidores, vamos a activarlos y del lado izquierdo pues ya los tenemos. El uso de la GPU, la temperatura del procesador, los dos núcleos que tenemos, la memoria RAM y por supuesto cuántos frames por segundo estamos manejando en este momento, los cuales son de 60 pues estables. La verdad creo que en la pantalla principal, en el menú principal se está comportando bien. Si movemos izquierda o derecha no tenemos ningún lag, ningún retardo. Así que vamos a iniciar un partido de amistoso para ver la jugabilidad que tenemos ya cuando nos decidamos a jugar en realidad. Vamos a hacer el clásico de clásicos y empecemos. Y bueno, ya desde inicio tenemos el estadio, tenemos las texturas, hay que enfocarnos en las texturas. Ahí sufrimos un lag de 16 frames por segundo. En cuestiones de los uniformes, pues están detallados, la verdad. Se ve detallado el estadio, se ve detallado el juego, a pesar de que tenemos los gráficos en un nivel bajo, que era lo más bajo que nos dejó pues configurar. Así que vamos a empezar el partido desde cero, desde la patada inicial. Y pues ya aquí, wow, me está sorprendiendo que la temperatura del procesador está alcanzando ya los 78, 77. Digo, ¿por qué me sorprende esto? Porque a veces en los demás juegos tenemos solamente 64. Si ustedes incluso han visto los demás videos o los pueden ir a checar, se darán cuenta en eso. Lo que me está sorprendiendo un poco también es que pues el procesador está al 100%, está al 100, o sea, está a full. Tal vez quiero pensar que como no tenemos la tarjeta gráfica por separada ni contamos con pues la tarjeta de video que se requiere, el procesador se está exigiendo de más. Entonces por eso está pues exigiéndose para que el juego no tenga algún lagón de momento. Vamos a ver si metemos gol. Ok, la acabamos de volar. Los frames por segundo pues sí se están ahí estabilizando un poquito ya. Hemos estado manejando entre 40 y 55 frames así un poquito estables.
El uso del disco, incluso ese ni siquiera se está ocupando. Tenemos, o sea, la velocidad de lectura, tenemos un 24%. Eso está pues súper relajado, súper bajo. Pero vamos a ver si nos meten gol para crear una repetición y podamos ver más de cerca toda la cuestión gráfica, todas las texturas, ¿ok? Ok, me acabo de dejar meter un gol, la verdad fue bastante falso ese gol. Pero ¿para qué lo quise hacer? Para que veamos la textura ahorita en la repetición de una manera más cercana. Desde aquí ya nos estamos dando cuenta que los uniformes se ven detallados, el pasto se ve detallado, la construcción incluso que está fuera pues de la cancha está bien. Aquí el cielo sí se ve un poquito fake, se ve un poquito falso, pero pues digo, fue un juego que se hizo en el 2011, entonces pues estamos de acuerdo que los gráficos pues no estaban todavía a la altura. Ok, aquí, miren, aquí sí los tenis, sí, estos sí parece que se le mojaron y se le hicieron chicharrón, como cuando se moja el cartón y se hace todo achicharrado, así es como se ven los tenis, cuestiones de uniforme, pues también se ven bien. Los tenis son lo único que se ven así medio feos. Vamos a seguir la imagen, el video. Acá vamos a ver si podemos enfocar a Valdés. Y la cara se ve bien, o sea, se ve, los ojos sí no tienen nada de textura, nada de definición. Incluso creo que quisieron simular como si tuviera barba, incluso el cabello parece que se echó un plumón ahí de los permanentes. Pero bueno, cuestiones del uniforme pues también se ve bien. Los frames por segundo pues tenemos, o sea, alcanzamos casi los 60. Es un juego que, o sea, pide ritmo de video en la tarjeta gráfica, pero pues tampoco exige mucho, la verdad, Ok, miren, acá una salvadora que me acabo de dar. Tampoco quiero que me golee. Pero bueno, vámonos a pues casi ya empezar con la definición de Pro Evolution Soccer en una laptop de bajos recursos, de recursos muy limitados. Y pues creo que lo que les puedo decir es de que se animen a descargar este juego. Es un clásico, la verdad que a todo el mundo creo que pues le gusta el deporte y sobre todo el fútbol. Es uno de los juegos, de los deportes más practicados, seguidos del americano, del básquet. También si quieren ahí luego hago un video de algún juego de NFL, del americano, para que veamos cómo es jugar así a los golpes, ¿no? En un juego. Vamos a tratar de meter gol. Ok. Acabamos de meter un golazo, señores. Esto fue una estrategia a full. Frames por segundo altos. GPU en un 87-94%. El CPU saturadísimo, eso sí. Y la temperatura pues casi llegando a 80 grados y subiendo, porque ha estado subiendo. La verdad es que me voy a despedir con esta repetición de este gol que acabo de meter. El público estaba súper animado, se dieron cuenta, ahí miren, está como brincando, es lo único que saben hacer, no tienen otra frecuencia. Entonces la definición de Pro Evolution Soccer en una laptop de bajos recursos es de que se puede jugar a gráficos bajos con una estabilidad en el juego, un juego que lo vas a disfrutar ya que tiene bastantes funciones o pues tiene bastantes copas, bastantes ligas, bastantes equipos. Aparte tenemos el modo como de hacer historia. Vamos a meter el siguiente gol. Y con esto nos vamos, señores. Espero que les haya gustado este test de este juego. Recuerda darle su pues super like. Recuerda seguirme en las redes sociales. En la descripción del video te dejo toda la información. Y pues con esta repetición de este super gol, nos vemos. Hasta la próxima. El estadio está a rebosar y la gente sabe que está en un campo de fútbol y no en un teatro.